¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, estamos reunidos para hacer una presentación acerca de la presentación anterior que hemos tenido, donde vamos a destacar los puntos más importantes sobre el manejo de plagas agrícolas. El curso completo lo pueden encontrar ustedes en la Academia Rimbaud y los invito a que puedan participar de ella. Vamos a esperar un momentito a que se vayan conectando algunos. Mientras tanto, les quiero explicar un poquito acerca de lo que es la academia, de lo que hemos estado explicando acerca de las plagas, el manejo de las plagas y por qué es importante entender cómo debemos controlar las plagas agrícolas. Porque no es simplemente controlar, para algunos controlar significa eliminar por completo. Sin embargo, manejar las plagas agrícolas significa conocer un poco más de eso, por ejemplo, entender cuáles son sus ciclos de vida, en poder identificarlas, reconocerlas en campo para poder tomar las decisiones en el momento oportuno. Vamos a ir viendo algunas de las plagas agrícolas importantes que tenemos dentro del cultivo de la soya, que es uno de los cultivos más importantes en nuestra zona, pero nos vamos a enfocar más que todo en lo que son plagas lepidópteras. Espero realmente contar con las preguntas al final de la pequeña presentación que vamos a tener. No creo que vayan a ser más de 20 minutos, y espero realmente que puedan hacerme las preguntas que ustedes vean convenientes para que yo pueda contestárselas. Al final vamos a tener una sección de una pregunta donde va a haber un ganador y ese ganador va a poder llevarse una tarjeta Grid Card de regalo que va a dar la empresa Rimbaud. Esperaremos que algunos se vayan conectando. Bueno, voy a poner mi presentación, voy a compartir mi presentación para que ustedes la puedan ver. Sí, ahí está la presentación. Bueno, la presentación habla acerca del manejo de lepidópteros en el cultivo de la soya. Algo que vimos fue de que las plagas agrícolas representan una verdadera importancia dentro de los cultivos agrícolas, pero es importante distinguir que plaga es un término bastante amplio. Muchos tienden a relacionar plagas solamente con insectos. Sin embargo, plaga es considerado cualquier organismo que pueda competir o causar daño económico, sobre todo a las actividades agrícolas, por ejemplo. Nosotros tenemos cerca de 1 millón de especies de insectos que han sido identificados, de las cuales el 3% son consideradas plagas. El 97% restante son fauna auxiliar, dentro de los cuales se encuentran los enemigos naturales y otro tipo de insectos como los polinizadores. Entonces vean ustedes de que las plagas, si es que las tomamos en cuenta como únicamente los insectos, son tan poquitas en relación con aquellos insectos que realmente son útiles para el hombre. Según la FAO, entre un 20 a un 40% de las plagas agrícolas representan daños para el cultivo. En el cultivo de la soya nosotros podemos ver desde que inicia el cultivo hasta que termina, tenemos serios problemas. El agricultor tiene que hacer uso de agroquímicos y de diferentes formas de manejo o métodos de control para poder manejar las plagas agrícolas.
en los últimos años se han incrementado los problemas, los temas de preocupación, donde están, por ejemplo, el resurgimiento de nuevas plagas, el problema de la resistencia y quizás un tema que muchos o muy pocos tomamos en cuenta, que es la mortandad de los enemigos naturales. Sin embargo, la mortandad de los enemigos naturales que ha existido o que se ha dado en los últimos años ha provocado precisamente que nuevas plagas formen parte de las plagas que antes no eran de importancia económica. Y ahí está el caso, en ese cuadro ustedes pueden observar algunas de las plagas que se han ido incrementando en los últimos años en nuestra zona. Tenemos alrededor de 40 plagas agrícolas que han sido registradas por el SENASAP y de las cuales son de importancia económica la gran parte de ellas. Una de las cosas que se ha tratado en los últimos años de poder tomar en cuenta es el manejo integrado de plagas. Que el manejo integrado de plagas lo que pretende es realizar una agricultura sustentable, ¿no? Es el uso inteligente de todas las técnicas de manejo que ustedes pueden observar en ese pentágono, donde el objetivo es bajar la plaga agrícola en un punto que no cause daño económico. Por eso es que el umbral económico es muy importante conocerlo, porque en el momento que la plaga llega hasta ese punto donde no causa daño económico, donde deberíamos tomar la decisión de hacer o de realizar el debido control, ese es el momento en donde no tendríamos el daño económico. Sin embargo, si nosotros pasamos eso, llegamos al nivel de daño donde realmente vamos a tener daños significativos en el cultivo. Por eso es que en el MIP, o el manejo integrado de plagas, es fundamental el monitoreo. La verdad es que si no monitoreamos el cultivo, no vamos a poder tomar la decisión en el momento oportuno. Para eso tenemos técnicas de control luego que pueden ser utilizadas de la forma más compatible posible. Hoy en día, por ejemplo, mucho se habla del uso del control biológico. El control biológico, inclusive hoy día, puede ser aplicado de forma compatible junto con el control químico. Y para esto es importante, para tener éxitos en el MIP, que aprendamos a identificar no solo la plaga, sino también a sus enemigos naturales, porque las plagas agrícolas de forma natural tienen enemigos naturales que pueden hacer el restante del trabajo que los agroquímicos han hecho. Aquí, por ejemplo, podemos observar el monitoreo que se hace de manera permanente en el cultivo para poder obtener los resultados deseados. Si nosotros entramos en un momento en donde la plaga de repente tiene un tamaño mucho más grande en la larva, entonces es muy probable que no tengamos eficiencia en el control. Existen diferentes sistemas de muestreo, por ejemplo el sistema del paño horizontal, el sistema de paño vertical que últimamente se está utilizando más en nuestra región, que podemos utilizarlo en el caso de los lepidópteros para poder contabilizar o saber en qué momento vamos a hacer el determinado control. Esto, por ejemplo, es algo que se está dando bastante importancia, que es el uso de las trampas de luz, porque a la presencia de una plaga en un momento que sea mucho más difícil su control, entonces deberíamos detectarla a tiempo. Las trampas de luz tienen una función muy importante, que es detectar la presencia de las mariposas. En el caso de los lepidópteros tienden a ser fundamentales. En muchos países se usan este tipo de monitoreos precisamente para determinar en qué momento podemos hacer el control de la plaga. Aquí les doy un ejemplo en el caso de las posturas. Algo que hemos estado en los últimos años haciendo bastante hincapié en los agricultores es en poder identificar las posturas de los diferentes lepidópteros. Si nosotros aprendemos a reconocer las posturas, pues va a ser mucho más fácil cuando tomemos la determinación para realizar el control. Muchas veces entre que vemos el estadio de una larva y tomamos la decisión de hacer el control, pasa mucho tiempo. Entonces quizás vemos larvas L2, L3, pero cuando nosotros hacemos el control, quizás ya la larva está en L4, L5 y es mucho más difícil de controlarla. Por eso estamos incentivando bastante en los agricultores en que puedan reconocer este estadio de los lepidópteros.
Y es importante tomar en cuenta que ninguna práctica de control por separado es la solución final. Todo tiene, cada una de las partes o de los programas de manejo o los métodos de control que se tienen son fundamentales tomarlos en cuenta dentro de un programa de manejo. Bueno, y ahora vamos un poco acerca de algunos lepidópteros que podemos reconocer en el cultivo de la soya. Es importante que en la planta entendamos en qué lugares podemos encontrar frecuentemente algunos insectos. Por ejemplo, Anticarsia y Spodoptera suelen ubicarse en la parte más superior de la planta. Spodoptera y Pseudoplusia, sin embargo, en el caso más de Pseudoplusia, tiende a ubicarse del medio para abajo. Por eso, en algunas ocasiones es difícil el control de Pseudoplusia. Bueno, y en el caso de Eliotis también se encuentra normalmente en los brotes tiernos, que es donde trata de atacar las zonas reproductivas de la planta. Este, por ejemplo, es el caso de Anticarsia, ¿no? Anticarsia, para reconocerla, normalmente aparece en el campo de día. Es muy fácil encontrarla de día. Tiene una línea transversal que la atraviesa, ustedes pueden observar. Esa línea transversal lo que hace es un distintivo muy interesante. Pueden ustedes encontrar de diferentes colores, hay dimorfismo sexual entre hembras y machos, pero es importante aprender a identificar la larva. Si ustedes pueden observar en esta parte, en esta foto del centro, pueden observar una larva de primer insta, una larva que recientemente ha salido del huevo. ¿Qué sucede? Que tiene un movimiento zigzagueante muy parecido al de Pseudoplusia. Por eso muchas veces cuando en el paño hacemos el conteo de insectos que caen en el paño, muchas veces confundimos Anticarsia con Pseudoplusia, porque las patas o las pseudopatas que se encuentran en la parte abdominal no las tiene desarrolladas en los primeros instancias. Entonces, ¿qué sucede? Eso a medida que pasa el tiempo las va desarrollando hasta que se forman 4 patas o pseudopatas, mejor dicho, 4 pseudopatas abdominales y una anal. Entonces es importante tomar en cuenta eso para poder hacer, cuando se hace el monitoreo, para poder evaluar qué cantidad de Anticarsia tenemos y qué cantidad de Pseudoplusia tenemos. Aquí podemos observar lo mismo que estábamos viendo. Una característica también importante es que la cabeza de Anticarsia es bastante globosa con relación a Pseudoplusia, que más adelante les voy a mostrar una imagen de las dos puntas. En el caso de Anticarsia, tiende a comer toda la hoja, es una característica importante, porque cuando ustedes ingresan al tallo es una forma de darse cuenta que es Anticarsia o Spodoptera la que está causando el daño. Mientras más grande es la larva, pues la manera de alimentarse será mucho más rápida, ¿no? Entre 80 al 90% consume en los últimos estadios larvales. Entonces, controlar una larva en este tamaño es bastante difícil y las posibilidades de tener éxito en el control son mínimas. Por eso, a la larva de Anticarsia y de cualquier lepidóptero deberíamos hacerlos en instares pequeños. Una de sus características es que empupa en el suelo. Este es un cuadrito que saqué de la Embrapa, donde se menciona de que en estado vegetativo la planta puede soportar hasta un 30% de defoliación, mientras que en estado reproductivo puede soportar hasta un 15%. Entonces, muchas veces el agricultor se preocupa cuando ve mucha defoliación, pero la verdad es que hay que monitorear el cultivo para ver en qué momento se va a hacer la aplicación. Este es el caso de Pseudoplusia, o Chrysodeisis, como algunos lo conocen. Pseudoplusia tiene una mariposa muy vistosa, ustedes la pueden observar aquí. En el caso de Chrysodeisis o Pseudoplusia, tiene estas dos pequeñas ornamentaciones que, a diferencia de Rachiplusia, no se fusionan entre sí. En cambio, Rachiplusia, que lo vamos a observar acá, vean ustedes, sí lo tiene fusionado entre sí. Los huevos son colocados de manera individual, Anticarsia también pone huevos de manera individual, pero la mariposa es poco vistosa, entonces normalmente va a colocar los huevos en la parte de abajo de la planta. Hay algunas características que pueden diferenciar a Rachiplusia de Trichoplusia o de Pseudoplusia, pero normalmente cuando se hace el conteo en el paño se las toma todos como si fueran plúcidos.
Aquí es la foto que les quería mostrar. Esta es una larva de Pseudoplusia pequeña, L1, y esta es una larva de Anticarsia, L1. Si ustedes observan, la cabeza es mucho más globosa, en cambio la cabeza es pequeña en el caso de Pseudoplusia. Y bueno, normalmente tienen el mismo andar zigzagueante que Anticarsia, que Pseudoplusia cuando están pequeñas, pero luego cambia a medida que pasa el tiempo en el caso de Anticarsia. ¿Cómo come la hoja Pseudoplusia? La verdad es que discrimina las nervaduras, deja una especie de sedazo o puros huequitos. Es muy fácil ingresar al campo y saber que el daño que está causando es por Pseudoplusia. Cuando ustedes observan el daño que están viendo en la imagen, es muy fácil entender de qué plaga se está tratando. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una presión bastante alta, porque no hemos hecho un buen control oportuno de Pseudoplusia, ustedes pueden encontrar daño de vainas, como están observando en la imagen. Sí quisiera destacar que el daño de la vaina es muy diferente al daño que hace Heliotis o Helicoverpa. El daño de Heliotis o Helicoverpa en la vaina es bastante redondo porque ella va directo al grano. En cambio, esta es irregular, come cualquier parte de la vaina. Aquí hay algunas características de una de las espodópteras que más nos ataca en la zona, que es la Espodoptera eridania. Es una de las que más se encuentra. Está muy asociada con los cultivos que no han sido bien controlados durante la aplicación de la secuencial o de cualquier producto químico para malezas. ¿Por qué? Porque la hembra, esta es la hembra, ustedes pueden observar, la hembra tiene preferencias de oviposición en plantas, en el caso de eridania, Espodoptera eridania, por ejemplo, prefiere chiori, prefiere otro tipo de malezas para oviponer. En el caso de Espodoptera frugiperda, se puede observar que ella prefiere malezas gramíneas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ustedes al final van a observar que esta eridania tiene una característica fundamental o preponderante. Vean ustedes aquí en la larva pequeñita, si ustedes pueden observar en esta foto, tiene una pequeña manchita negra que la caracteriza y también la mantiene hasta cuando es grande. ¿Qué pasa entonces? Tiene este color negro oscuro, muy cercano a la cabeza, y tiene una listra o línea lateral al cuerpo que se corta justamente donde tiene esta mancha negra. Es una característica para poderla distinguir de Espodoptera cosmioides, que es otra de las especies que tenemos en nuestra región. Y bueno, vean ustedes, un ataque bastante severo de lo que es Espodoptera eridania, aunque como ocupa normalmente la parte de arriba de la planta, entonces no tenemos muchos problemas para controlarla. De todas formas, vuelvo a insistir, un buen manejo de malezas es fundamental para controlar este tipo de plagas que no tienen mucha preferencia por el cultivo de la soya. Bueno, así un poco para hablarles de la postura. La postura de Espodoptera es la más difícil de poder controlar, sobre todo por enemigos naturales, porque tiene varias capas. Lo mismo sucede con eridania, aunque eridania tiene algo, es mucho más fácil en el caso de los enemigos naturales. De hecho, tiene más enemigos naturales que Espodoptera, precisamente porque pone entre una o a dos camadas de huevo. Aquí hay algo de Espodoptera frugiperda, que tiene preferencias por gramíneas, como les dije. O en el caso de chiori, por ejemplo, que es un buen hospedero de Espodoptera eridania. Este es el caso de Helicoverpa y Heliotis. Bueno, son muy similares, solamente se la puede distinguir por medios moleculares. Nosotros todavía no tenemos identificado 100% la Helicoverpa en Bolivia, únicamente está registrada en el SENASAT el Heliotis, pero la Helicoverpa hemos podido encontrar en algunos lugares porque presenta características distintas, muy distintas en estado de adulto. Lo que quizás no tenemos certeza es si es Helicoverpa armígera o Helicoverpa cera, porque son muy similares y solamente por medios moleculares pueden ser distinguidos. ¿Qué características tienen ambas?
de colocar un solo huevo y normalmente son colocados en los brotes tiernos de la planta de soya. También sucede lo mismo en el caso del algodón o de otro tipo de cultivo. ¿Cuál es el problema del IoT y más que todo del Licoverpa? Tienen demasiados hospederos. Al tener demasiados hospederos es muy difícil el sistema de rotación de cultivos, porque inclusive cítrico, caña de azúcar y otro tipo de cultivos pueden ser buenos hospederos. Ahí pueden observar ustedes la postura. Esto es algo que estamos, les vuelvo a decir, tratando siempre de dar hincapié en nuestros agricultores, en el campo, de que tienen que aprender a reconocer las posturas que les comento. La primera vez cuesta, pero luego es muy fácil reconocerla en campo. Hemos tenido bastantes capacitaciones y el agricultor realmente llega a reconocerla en campo. Porque luego la larva que eclosiona queda y forma una especie de telaraña. ¿Ustedes pueden observar la telaraña? Una pequeña telaraña que hace que la protege normalmente de algunos enemigos naturales. Y bueno, en este lugar o en esta posición es muy fácil de controlarla, pero hay que tener mucho cuidado con esta plaga cuando el ataque es en órganos reproductivos o, por ejemplo, el fruto, ¿no? En el fruto es bastante complicado y hay que tener mucho cuidado porque, sobre todo en aquel momento, la larva está bastante grande y es muy difícil de controlarla. Se sitúa normalmente en las partes más bajas de la planta. Hay algunas características para identificar el Iotis del Licoverpa. Por ejemplo, cierta presencia de microespínulas. Como ustedes pueden observar, el Iotis tiene microespínulas en estos pequeños puntos, pero el Licoverpa no tiene esas microespínulas. Entonces, es una forma de diferenciar entre el Iotis y el Licoverpas. Esta es una foto que hemos tomado. Ustedes pueden observar. Este es un pequeño punto negro que tiene en el cuerpo el Licoverpa, pero si ustedes observan alrededor no se encuentran ningún tipo de microespínula o pequeñas espinas que acompañan al pelo central. Entonces, por ejemplo, esta es una foto que hemos tomado de una larva encontrada en nuestra zona, donde sí podemos decir que es el Licoverpa. Otra de las plagas que es importante es el caso de humiodes o pegador de la hoja. El pegador de la hoja, mientras más grande es la larva, es más complicada de controlar. Recuerden que la larva tiende a cerrar la hoja o a pegar las hojas porque ella es muy sensible a la desecación. Sin embargo, trabajos que hemos hecho, hemos podido determinar que el huevo, porque él es un pirálido, puede ponerse de a 2, de a 3, de a 4. Aquí pueden observar algunas posturas que la verdad, ¿cómo los descubrimos? Porque los vimos parasitados por tricograma. Tienen un excelente parasitismo de tricograma. Y ustedes pueden observar que el huevo es bastante pequeño. La mariposa tiene una capacidad de oviposición bastante alta, 300 huevos por mariposa es bastante alto. Ustedes a veces ingresan al campo y ven cientos de mariposas anaranjadas en el cultivo, que si no las controlamos a tiempo, vamos a tener problemas con esta plaga. Una de las ventajas que tenemos con homiodes, ustedes pueden observar esta larva que logré tomar. Cuando la larva sale del huevo, se sitúa muy cercana a la nervadura y se mantiene en ese lugar hasta que puede desarrollar músculos en las mandíbulas para poder seguir comiendo y pegando la hoja. Entonces, tenemos una ventana abierta que probablemente está entre los 4 a 5 días en los primeros interlarvales, que la larva aún no pega la hoja. Entonces es el momento de hacer el monitoreo, el control. Por eso los monitoreos oportunos son fundamentales para todas las plagas anteriormente dichas. Bueno, en Santa Cruz nosotros también tenemos problemas con maruca, que es el barrenador de los brotes. Aquí pueden ustedes observar. También eso es un pirálido. Se ha observado en algunas zonas de Santa Cruz, maruca vitrata o maruca testulatis. No tenemos daños muy representativos, normalmente queda opacado porque coincide con la aplicación de otro tipo de lepidópteros que se hacen en la misma época. Ese es el caso de maruca, ustedes pueden observar, es muy parecido, por ejemplo, a diatrea,
que cuando se encuentra en los primeros estadios larvales. Y bueno, en el control biológico es algo que también se está dando en los últimos años. Hay muchos países que están aplicando diferentes controladores biológicos, porque una de las bases del manejo integrado de plagas es la preservación de los enemigos naturales. Es decir, que si nosotros utilizamos cualquier molécula química, lo que pretendemos es que estas moléculas sean amigables con el medio ambiente, en este caso con los enemigos naturales. Hay muchos enemigos naturales que tenemos en el campo y que son una verdadera ayuda para poder controlar las plagas agrícolas. Como ustedes pueden observar, tenemos redúvidos, crisopas, coccinélidos, que son ayudantes que van de la mano del agricultor. La verdad que un campo con presencia de enemigos naturales es muestra de lo saludable que es el campo de ese agricultor. Ahí pueden observar como por ejemplo Podisus, es un depredador en potencia de cierto tipo de lepidópteros, como Pseudoplusia y Anticarcia, los coccinélidos como Eriopsis conexa. Hemos hecho algunos trabajos que han sido bastante importantes para el control de lepidópteros, como por ejemplo el pegador de la hoja. En el caso del tricograma, hemos visto, ustedes observen aquí, estas son posturas que han sido parasitadas por tricograma, son posturas de pegador de hoja. Entonces se puede observar realmente que hay un buen control de enemigos naturales, que la verdad lo que van a hacer es favorecer el control químico. Bueno, y otro tipo de controladores como Copidosoma, que tenemos una gran cantidad, Trisolcus, Telenomus podici en el caso de chinches, Euplectrus, que tenemos bastante control en el caso de Spodopteras, y algo que me gustaría tomar en cuenta bastante es sobre los mecanismos de acción. Bueno, el Comité de Acción para la Resistencia a Insecticidas aglutina a todas las empresas que tienen que ver con la producción de moléculas químicas. Y tenemos cerca de 31 mecanismos de acción que han sido descubiertos hasta ahora, algunos de los cuales todavía no se conoce precisamente el lugar donde actúan. Pero ¿por qué es importante esto? ¿Y por qué quiero tomarlo en cuenta? Porque el uso inteligente de un producto químico ayudará a evitar la presencia de resistencia. Y es importante reconocer estas dos cosas, qué es el modo de acción y qué es el mecanismo de acción. Bueno, el mecanismo de acción interfiere en los procesos fisiológicos del insecto, mientras que el modo de acción es la llegada del producto a la planta, en este caso, o al insecto también, ya sea por contacto, ingestión, sistémico o translaminar. Nosotros tenemos datos de selectividad de productos químicos. Si bien existen bastante cantidad de productos químicos actualmente que han sido registrados para el control químico de lepidópteros, el gran problema es que no lo están utilizando de la manera correcta. Según los fabricantes, un producto químico o un mecanismo de acción debería ser utilizado únicamente 2 veces en una misma campaña para evitar la presencia de resistencia. Además, porque los productos químicos tienden en algunos casos a provocar mortalidad de enemigos naturales. Por eso la IRAC tiene el objetivo de mostrar los casos de resistencia que hay en el mundo. Tenemos problemas de resistencia, por ejemplo, actualmente a mosca blanca y a otro tipo de insectos que cada vez se está haciendo más insostenible. Recuerden que aquellos insectos que tienen ciclos de vida más cortos van a tener más generaciones por año y por lo tanto las probabilidades de adquirir resistencia van a ser mayores. Por eso es fundamental reconocer esto. Este cuadro que les quería mostrar muestra cómo algunos productos químicos tienen mayor efecto sobre los enemigos naturales. Este es un trabajo que se hizo a nivel de laboratorio para determinar cuán dañinos son algunos productos sobre, por ejemplo, el porcentaje de parasitismo o la capacidad parasítica que tiene algún insecto, como por ejemplo tricograma. Ustedes vean que los inhibidores de quitina son de los productos que tienen menos efecto sobre enemigos naturales. Igual el caso de las diamidas como
algunos de los que tenemos en el mercado, del clorantraniliprole, pero también hay otro tipo de productos que, por ejemplo, los piretroides, el clorpirifos, o productos que tienen un poco más de volteo, que pueden ser o hacer un efecto negativo sobre los enemigos naturales. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta para poder tomar una decisión en qué momento vamos o qué tipo de producto químico vamos a tomar. Bueno, con eso hemos terminado la presentación. Si la presentación en realidad termina con las preguntas, y a mí me gustaría si ustedes pudieran hacernos algunas preguntas y para poderlas irlas respondiendo de a poco. Como les decía al principio, al final ya vendrá una pregunta que yo les haré para saber qué tanto han entendido de este trabajo, y el grupo de Rimbaud les va a entregar les va a regalar al ganador o al que responda la primera vez, les va a regalar una tarjeta Grid Card de $50. Ahora vamos a ver, me esperan un momentito, por favor. Aquí hay algunas preguntas, yo les pido por favor que se anímense a hacer preguntas. De seguro hay preguntas que tienen ustedes, alguna inquietud que quieran saber. Aprovechen ahora que estamos con bastante tiempo, nos ha sobrado bastante tiempo. Aquí hay una pregunta que nos hace, dice, ¿hay algún insecticida con efecto sobre los huevos de anticarsia? ¿Se puede anticipar el control? Hay bastantes productos. Yo conozco un producto que siempre ha sido recomendado como un producto que tiene acción ovicida. Bueno, y este es el caso del Tiodicar, ¿no? Es un producto que desde los inicios que salió, un producto bastantes años salió al mercado, y se dice que sí, tiene efecto sobre huevos. Una de las cosas que es importante tomar en cuenta es que la verdad es que no es sobre el huevo que pretendemos hacer el control, sino que ustedes aprendan a identificar en etapa de huevo para que cuando ustedes tomen la decisión, que normalmente el agricultor toma sus días, o alista su maquinaria, o va y compra el producto, para que cuando ustedes hagan el control, ya sea en L1 o L2, sea mucho más fácil y sea mucho más eficiente el control que han tenido. Aquí hay otra pregunta. Estas diferencias de cómo comen la hoja anticarsia y pseudoplusia, ¿se ve desde el principio o solo con las larvas más grandes? Sí, desde el principio. En el caso de pseudoplusia, ustedes van a observar que inicialmente la pseudoplusia pequeña empieza a comer por encima de la hoja, pero luego se puede observar que van quedando los pequeños huequitos y no toca la nervadura. Pero es cierto, mientras la larva va creciendo, el daño se va haciendo mucho más evidente, sobre todo en el caso de anticarsia. Otra pregunta. Dice, el no poder distinguir fácilmente las dos especies de Lycoverpa, ¿tiene impacto en los métodos de control? Bueno, la verdad es que ambas pertenecen a la misma familia. El problema es que Lycoverpa, si es armígera, es una plaga que tiene mayor cantidad de hospederos. Cuando esta plaga ha ingresado a América, ha ingresado con todos sus genes de resistencia, tanto a fosforados, a carbamato, a piretroides. Entonces es mucho más difícil controlarla, además que tiende a hacer su ataque mucho más profundo sobre vainas. En el caso de Heliotis, nosotros tenemos mucho mejor control de Heliotis. Quizás en algunos lugares se puede observar que Heliotis es mucho mejor controlada por diferentes productos que Lycoverpa. Nosotros, algo que sí se tiene que tomar en cuenta es que el Lycoverpa es una plaga cuarentenaria, ¿ya? Heliotis no lo es. Entonces, ese sería el problema desde el punto de vista que es una plaga cuarentenaria. A ver, ¿qué otra más?
Beatriz pregunta, ¿cómo se reconoce la Spodoptera en campo? Bueno, hemos visto, ¿no? Spodoptera, les puedo volver a mostrar para que lo veamos. Ustedes pueden observar Spodoptera, es muy fácil de identificar en el campo. En el caso de la Spodoptera eridania, les había mostrado que tiene una pequeña mancha. Aquí pueden observar una postura completa, ¿no? Ustedes pueden observar, tiene una pequeña mancha oscura en el cuerpo que la caracteriza y además es una postura completa, o sea, tiene mucha cantidad de huevos. No ponen huevos de uno en uno las hembras. Y en el caso de las adultas, tenemos también la misma mancha oscura, pero tenemos esta línea que es cortada por esta mancha oscura. Sin embargo, en Spodoptera frugiperda, una de las principales formas es esta V invertida, que ustedes pueden observar en la cabeza, y son 4 puntos que normalmente están en la parte final del cuerpo. Son algunas de las características que nos ayudan a identificarlo. Pero la postura es una de las características principales para lo que es el grupo de Spodoptera, ¿no? La mayoría de los lepidópteros que tenemos en el cultivo de la soya ponen huevos individuales. A ver, volvemos al siguiente grupo, a la siguiente pregunta, dice: entre el control de Homioides, ¿cuál me recomienda? ¿Metoxifenoxide o clorantraniliprol? Bueno, la verdad es que como he hecho, los dos productos son buenos. Yo he hecho trabajos con metoxifenoxide y la verdad que hemos tenido eficacia, hemos tenido muy buenos resultados. Clorantraniliprol es un producto por excelencia, un buen producto. Más bien recomendaría, como ambos productos son buenos, traten de rotar estos dos mecanismos de acción que son totalmente diferentes, de tal forma que no vamos a causar problemas de resistencia si es que aplicamos metoxifenoxide todo el tiempo o al revés, si aplicamos clorantra, que es como hoy día lamentablemente lo están haciendo. Entonces, tratemos, los dos productos son excelentes para Homioides y tratemos de aplicarlos en diferentes épocas para evitar resistencia. Ayrton pregunta, ¿es bueno aplicar fisiológicos de forma secuencial para evitar el uso de insecticidas de contacto? Bueno, a veces cuando la presión es bastante alta, los fisiológicos no dan resultado. ¿Por qué? Porque las mariposas normalmente no colocan de una sola vez, no tenemos una sola generación, a veces tenemos diferentes generaciones. El fisiológico, lamentablemente, la larva necesita comer para pasar de un instar a otro instar. ¿Por qué? Porque el efecto del fisiológico es sobre la metamorfosis. Entonces, es necesario en algunos casos, y la verdad es que acá hemos tenido muy buenos resultados mezclando fisiológico con cualquier tipo de producto que sea de volteo. De ese modo podemos tener con el fisiológico una buena persistencia o residualidad y con el otro producto un efecto de choque. Bueno, espero habérselas contestado a su pregunta. Aquí menciona qué ingrediente activo controla el pegador de la hoja en fase adulta. Bueno, normalmente para lo que es mariposas en general, los productos de volteo se aplican como los piretroides para lo que es mariposa. Pero ese no es el objetivo. El objetivo realmente es aplicarlo en estado de larva, ¿no? Y si la larva es mucho más pequeña, es mucho más fácil. La verdad es que eficiencia de control vamos a observar en estadios larvales. Mientras más temprano, mejor. Bueno, aquí nos están preguntando sobre ácaros. Dice sobre el ácaro rojo y el huevo. El ácaro rojo para nosotros es uno de los más fáciles de controlar. El ácaro rojo tiende a aparecer normalmente en los bordes de los lotes. No es tan complicado el control como el ácaro verde. El Mononychelys planki, que es el que nosotros tenemos acá en esta zona, es muy difícil de controlar. No sé si este ácaro rojo al cual ustedes se están refiriendo es el ácaro rayado, que es el Tetranychus urticae, porque el ácaro rojo acá en Bolivia lo conocemos como el Tetranychus ludemi. Para nosotros es muy fácil de controlarlo.
Entonces, hay diferentes productos químicos, por ejemplo, los que están a base de abamectina, espiromesifen. También hay un producto que es el que nosotros utilizamos, pero se me fue el nombre, ahora recuerdo y te lo digo. Sigamos con la siguiente pregunta. En el control químico, ¿de qué manera se hace su uso sin ver afectado a los depredadores? Bueno, hay productos químicos que tienden a ser selectivos a la fauna benéfica, ¿no? El gran problema de los productos químicos, de normalmente las antiguas moléculas, es que causaban un efecto muy dañino sobre los productos químicos, sobre los insectos benéficos. Sin embargo, hoy día, los productos químicos que tienden al salir al mercado son más selectivos. Ustedes van a observar hoy día que vemos productos que son mucho más selectivos. Además, los depredadores tienden a ser menos afectados por los productos químicos que los parasitoides, ¿ya? El producto químico para ácaro, perdón, ya me acordé, Propargite, es un excelente producto que ustedes lo pueden utilizar. Nosotros acá lo tenemos a Propargite en mezcla con otro tipo de producto. Nos ha dado excelentes resultados, pero también está la abamectina, aunque quizás en los últimos años ha ido decayendo, se han tenido que subir las dosis, precisamente porque se hace abuso de un mismo mecanismo de acción. Entonces, para que los productos sean utilizados de una manera inteligente, hay que rotar diferentes mecanismos de acción. A ver, sigamos con las preguntas. Dice, ¿qué fisiológico controla mejor los huevos de la anticarsia y en qué etapa es bueno aplicarla? Bueno, los fisiológicos, nuevamente les explico, actúan sobre la metamorfosis. Y necesariamente la larva debe comer. Entonces la larva necesita ingerir, la mayoría de estos productos son por ingestión. Entonces la larva necesita comer y es ahí cuando ella come que no se puede realizar el paso de la L1 a la L2. Entonces los productos, este tipo de productos actúan sobre larvas, estadios larvales. A ver qué otra pregunta hay por acá. Dice, ¿cuál es el momento oportuno de las larvas para aplicar un inhibidor de quitina? Bueno, creo que ya la respondí. Siempre tratemos de aplicar el inhibidor de quitina en los primeros estadios larvales. Si nosotros aplicamos en estadios larvales más grandes, o sea, en larvas más grandes, pues la larva necesitará comer más para poder alcanzar el siguiente estadio larval. Y eso es lo que no queremos defoliar el cultivo. Entonces, mientras nosotros empecemos en estadios tempranos, vamos a tener mejor eficiencia. Va a ser menos lo que va a comer para poder morir. Y bueno, creo que son algunas de las preguntas. A ver, anímense, pueden seguir haciendo algunas preguntas más. Aquí hay bastante... aquí hay otra. Creo que es a ver... Bueno, creo que hay algunas preguntas. ¿Quién más quiere hacer preguntas? Los animo, chicos, vamos, anímense a hacer más preguntas. ¿Tienen alguna pregunta más? Ah, aquí hay otras preguntas, perdón. Dice, hoy en día, que... Aquí está, sí, ya lo vi, perdón, estaban más abajo las preguntas, perdón. Dice, ¿el daño de Rachiplusia y Crisodeisis includen es el mismo? Sí, es el mismo, es exactamente el mismo. Es más, nosotros cuando entramos al campo, no logramos reconocer Rachiplusia ni Pseudoplusia o Crisodeisis. Pero si las observamos, a nivel de mariposa es fácil, se los mostré en la presentación, pero a nivel de larva es un poquito más complicado. De todas formas, algunos utilizan las patas negras. Dicen de que los Pseudoplusia tiene las patas negras,
y Rachiplusia no lo tiene. Y la verdad que eso está errado, ¿no? Esos son dimorfismos que están muy influenciados por el ambiente, a veces por la alimentación, por la presión que existe de la plaga. Así que el daño es el mismo y muchas veces encontramos en un mismo paño, cuando hacemos el muestreo, encontramos tanto Rachiplusia como Pseudoplusia. Para tratamiento de semilla en soya, ¿qué insecticida presenta mejor efectividad para lepidópteros o cortadores? Bueno, hay muchos productos que están registrados, inclusive hasta clorantraniliprol le tenemos registrado para control de cortadores, pero realmente, aunque no podemos escapar del control químico a la hora del tratamiento de semilla, lo más importante es hacer un buen manejo del barbecho. La verdad es que si ustedes no hacen un buen manejo del barbecho, entonces el tratamiento que hagan luego igual no va a ser tan productivo con que ustedes empiecen con un buen manejo de barbecho. Si logramos hacer eso, entonces aquellas larvas que logren si ustedes no hacen un buen manejo de barbecho, aquellas larvas que logren sobrevivir, entonces van a terminar cortando las plántulas, aunque tengan cualquier producto que ustedes hayan aplicado. Por eso yo les recomendaría hagan un buen manejo del barbecho y luego un buen tratamiento de semilla. Hay muchos productos para el caso de lepidópteros, para el caso de cortadores, ahora vienen inclusive en mezclas, está el Piodicar, está últimamente el clorantraniliprol, que les está dando muy buena residualidad a los productores. A ver, Vladimir pregunta, según los resultados obtenidos en control biológico con tricograma en el pegador, ¿qué perspectivas hay de que en futuras campañas se pueda hacer la utilización de este enemigo natural y pueda ser sustentable en el tiempo? Hay un problema en el caso de tricograma, ¿no? Para hacer las liberaciones en campo se necesita mucha gente. Sin embargo, Brasil, que es uno de los pioneros en liberaciones de tricograma, está utilizando en los últimos tiempos drones para hacer las liberaciones y están abarcando una gran cantidad de superficie. Creo que el problema más grave no es que tricograma controle, porque hemos comprobado en la propiedad Hacienda del Señor, hemos comprobado una eficiencia arriba del 70% de parasitismo en pegador de hoja. El problema es tener la gente necesaria para poder meter el material dentro del campo, porque la idea de tricograma es poder distribuirlo en todas las parcelas. Entonces, quizás en un futuro muy cercano en Santa Cruz, y de hecho sé que algunas propiedades cañeras, porque primero se está haciendo en caña, ya están liberando tricograma con la ayuda de drones, que en Brasil y en otros países está teniendo muy buenos resultados. Bueno, otra pregunta. Vamos chicos, anímense. Continúan todavía abierta la sección de preguntas. A ver, aquí hay otra. ¿Cómo afectan las condiciones climáticas en diferentes estadios del tema en cuestión? Bueno, afectan muchísimo, ¿no? Los insectos son poiquilotérmicos. Quiere decir que su desempeño, su desarrollo está muy influenciado por las condiciones climatológicas. Les doy un ejemplo. Las condiciones climatológicas de Santa Cruz son bastante calientes. Quiere decir que los ciclos de vida van a ser más cortos. En aquellos lugares donde hace más frío, los ciclos de vida son más largos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a tener en menos tiempo mayor población de insectos. Por eso es, y vuelvo a hacer hincapié, y esta pregunta, la verdad, me gusta mucho esta pregunta porque es parte del manejo integrado de plagas, aprender a reconocer las condiciones climatológicas favorables de los insectos. Tenemos que aprender a monitorear en el momento oportuno para hacerlo, ¿no? En el momento oportuno el control, porque muchas veces se nos escapa, porque los ciclos de vida son bastante cortos, ¿no? Debido precisamente a las condiciones climáticas favorables que tenemos en la zona. Bueno, les agradezco por haber estado presente y por haber sido parte de esta capacitación. Los animo a que puedan conectarse a las próximas capacitaciones que hay y cualquier
consulta, ustedes me conocen y pueden hacerla cuando quieran. Muchas gracias. Nos vemos.